lo tuviera todo grabado, pensaría que lo soñé. Que estoy loco. Que me inyectaron todas esas sensaciones y recuerdos en alguna parte del cerebro. Pero no. Todo es verdad. Todo es demencial, increíble, casi ciencia ficción. Pero verdadero. Señor Álvarez, antes de nada, enhorabuena por su presentación. Por lo que vemos aquí, sus lectores están encantados con su nuevo ensayo, El doble del mundo. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento. La respuesta ha sido maravillosa. La pregunta es obligada. ¿Qué son exactamente los gemelos digitales a los que ha dedicado este ensayo? Bueno, la respuesta es al mismo tiempo muy fácil y muy difícil. Los gemelos digitales son réplicas y modelos de simulación. ¿De qué? Pues de cualquier cosa. De una célula, de un corazón, de un coche, de una ciudad. Se trata de un doble digital, de una representación en forma de mapa o de copia en 3 dimensiones del original. Por lo que dice, su utilidad o sus aplicaciones podrían ser excepcionales. Sí, claro, sí, pero depende del grado de desarrollo. ¿Desarrollo? Verá, sí, en una primera fase pueden servir para ver qué ocurre en la realidad en tiempo real. El tráfico de una ciudad, por ejemplo, a partir de la información de todas las cámaras y sensores. Pero en una fase más avanzada, que es la interesante, permiten la simulación, prever el futuro. ¿Podría poner un ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Un buen gemelo digital nos permite simular qué pasaría si administramos un fármaco en un organismo. O si aceleramos un vehículo hasta los 300 kilómetros por hora. O si cortamos el tráfico de la avenida principal de una metrópolis. Nos puede mostrar en una pantalla cualquier escenario de futuro. Eso parece sencillo. Lo difícil son los datos. ¿Cómo consigues los millones de datos que necesitas para que el gemelo digital sea idéntico al real? ¿Y cómo lo construyes para que sea capaz de representar de verdad el modelo original y de imaginar sus posibles futuros? Realmente apasionante, señor Álvarez. Muchas gracias por su atención y disfrute de la noche. No, muchas gracias a ti. Cierto, disfruté de la noche junto a mis lectores y amigos. Ya de camino a casa, recibí el primer mensaje. El primero de varios. Conservo todos ellos, guardo absolutamente todo. Y quiero compartirlo para decirme a mí mismo que todo es real. Doctor Álvarez, mi nombre es Toni Maelstrom. He leído su libro. Necesito hablar con usted porque he vivido los últimos 7 años en un pequeño pueblo de China, en las afueras de Shenzhen, donde todo lo que explica usted en su libro ya es realidad. Bueno, no todo, pero sí a lot of things. Debemos hablar si le interesa. ¿Cómo no iba a interesarme su historia? Pero vayamos poco a poco. Para que se entienda por qué captó absolutamente mi atención aquel mensaje, hay que entender la evolución de los gemelos digitales. Esa invención de finales de los años 90 que está llamada a marcar el siglo XXI. Como ocurrió en tantas ocasiones durante el siglo XX, la idea del digital twin o gemelo digital nació de un libro antes de convertirse en realidad. La introdujo David Gelenter, hijo de uno de los pioneros de la inteligencia artificial, Herbert Gelenter, en su ensayo Mirror Worlds, publicado en 1991. 2 años después, el escritor, artista y científico de datos judeoamericano recibió un paquete, lo abrió y una bomba le reventó 4 dedos de una mano y le dañó un ojo. Fue una de las víctimas de Yuna Boma, el matemático que se convirtió en terrorista. Casi 20 años después, el científico de la NASA John Vickers usó por primera vez la expresión gemelo digital. Dijo que constaba de 3 entidades: el objeto o proceso físico, su representación virtual y los canales de comunicación entre uno y otro. Así lo explico en el prólogo de El doble del mundo, pero Toni Maelstrom no se refería en su mensaje al pasado de los gemelos digitales, sino al futuro. Y su futuro está resumido así en mi libro. Nos encontramos en un momento de desarrollo de gemelos digitales genéricos. De un electrodoméstico, de un tren, de un corazón o un páncreas, de algunas pequeñas y grandes ciudades, smart cities. Esos modelos de simulación nos permiten investigar de un modo novedoso y prometedor en campos tan distintos como la seguridad vial, el cáncer o la lucha contra el terrorismo. Pero el destino de los gemelos digitales no es genérico, sino particular.
En las próximas décadas, todos los objetos, todos los seres humanos, todas las mascotas, todos los edificios, pueblos y ciudades tendrán su réplica. Todo, absolutamente todo, tendrá su doble virtual. Gemelos digitales. Episodio 1. Tony Maelstrom. Llegué a Crossroads a finales del 2015. Había trabajado 2 años en Shanghái en un proyecto de robótica aplicada al autismo y tenía ganas de ver con mis propios ojos qué estaba pasando en Shenzhen. El Silicon Valley chino. En efecto, así lo llaman. Empecé en los años 80 en IBM. California era entonces un auténtico oasis de libertad. Nada que ver con la San Francisco de hoy, un cementerio. Después me llamaron de Google, The New Big Company, Data Analytics. Pero a principios de los 2000, el futuro estaba en Asia y mi futuro tenía que ver con tecnologías sociales, algoritmos y robots para mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajé en Seúl, en Singapur y finalmente en una startup de Shanghái. Vaya, estoy hablando con una auténtica pionera de la inteligencia artificial. Más bien con un dinosaurio. Me presenté a algunas plazas en compañías tecnológicas, chinas y occidentales y acabé consiguiendo un puesto como programadora en el laboratorio de Crossroads Incorporated, que era un proyecto local, pero con empleados de todo el mundo. Así me lo explicó Tony Maelstrom durante nuestra primera conversación por videollamada. Solo pude verla unos segundos. Tenía los ojos claros, el pelo largo y una pequeña cicatriz en la mejilla. Me recordó a Laura, mi primera novia. Bueno, a cómo sería Laura hoy, Tony era mayor. Enseguida apagó la cámara, porque tenía mala conexión. Me sorprendió que hablara con acento latinoamericano. Supuse que habría aprendido el español estudiando en Latinoamérica. Continuamos conversando. Como faltaban 2 meses para mi incorporación, decidí visitar antes a mis padres en Houston y a mi hermana Carla en San Diego, en mi querida California. Hacía muchos años que no nos veíamos. A mis padres los vi envejecidos, ¿sabe? Pero todavía sólidos, no sé, enteros. Fue terrible descubrir que mi hermana Carla, en cambio, se había hundido en la enfermedad. Se estaba muriendo. Era un cáncer terminal. Me quedé 2 semanas con ella haciendo turnos con su marido. Por suerte no habían llegado a tener hijos. Desde que la enterramos, no he dejado de preguntarme por qué nos distanciamos. Realmente no tiene ningún sentido. Habíamos estado muy unidas siempre y de pronto... fucking hell. Me llamó la atención que a los 5 minutos de conocernos por internet ya me contara cosas tan íntimas. Me pareció normal, en cambio, que no quisiera decirme dónde se encontraba. Unos días más tarde aterricé en Shenzhen y me recogieron en un vehículo privado para llevarme a Crossroads. Antes de mostrarme mi apartamento me recibió un abogado. Tardé 3 horas en leer el contrato, que tenía casi 200 páginas. Incredible. Después me escanearon las huellas dactilares, el iris, la cara y me grabaron la voz. Bueno, eso es lo que está haciendo ahora mismo con mi cara, con nuestras voces. Así se especifican las condiciones de uso de aplicaciones como la que estamos utilizando ahora. Desapareció. La llamada se cortó. ¿Fue la conexión? ¿Voluntario? No lo sé. Estuve semanas sin saber nada de Tony Maelstrom. Debía ponerme a trabajar en un nuevo libro, pero me veía incapaz de escribir una sola línea. Hasta me olvidé de Tinder. Aquella mujer se convirtió en mi centro de atención. Busqué información acerca de ella. Encontré a sus padres, una pareja de jubilados aficionados al senderismo, a las flores silvestres y a los puzzles. Pero ni rastro de su hermana. Tampoco de Tony. No aparecían en ninguna red social. Lo que sí encontré fue información con ciertos matices acerca de Crossroads, casi todo en sites chinos y algunos foros. Crossroads apareció como una comunidad experimental que ponía en práctica la convivencia cotidiana con la inteligencia artificial. Si eres ingeniero, programador o matemático y quieres formar parte de la historia del siglo XXI, te ofrecemos la oportunidad de integrarte en nuestra comunidad revolucionaria. Con nuestra simbiosis, con nuestra inteligencia artificial, vamos a preparar a la humanidad para su futuro.
Era capaz de pasarme horas viendo aquellos vídeos, traduciendo textos en busca de alguna pista sobre los gemelos digitales de los que me había hablado Tony Maelstrom. Hasta que, de pronto, me llegó un nuevo mensaje. Pero no era un audio, sino un link. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. El link conducía a una locución de Jorge Luis Borges, un fragmento de su Del rigor de la ciencia, un breve relato que habla de la inutilidad de hacer una copia a escala 1:1 de la realidad. El mapa fue abandonado por las generaciones siguientes, dice el escritor argentino, y ahora solo quedan ruinas cartográficas habitadas por animales y mendigos. Otro día, Tony me mandó los links de Crossroads que yo ya había encontrado. En otra ocasión, algo más bizarro, el enlace a la web oficial del Twins Days Festival, el encuentro anual de gemelos de todo el mundo que se realiza cada año en Twinsburg, Ohio. Y al fin, recibí un mensaje de audio. Doctor Álvarez, perdone mi ausencia. Debía protegerme. Debía protegerme de los abogados chinos, porque firmé un acuerdo de confidencialidad que decidí romper cuando leí su libro. Creo que es importante que se sepa la verdad, pero tiene que ser la verdad completa, ¿sabe? Por eso tenía que contarle que llegué a la comunidad en pleno proceso de duelo. Es clave. También es clave saber que Carla y yo éramos gemelas idénticas. De esas que se visten igual, de esas que incluso se intercambian a los novios en la adolescencia, de esas que son capaces de saber que ha soñado la otra, o que se ha caído de la bicicleta o ha tenido problemas de digestión, pero cuando ella conoció a Alfred en la universidad, supongo que yo lo viví como una traición y empezamos a distanciarnos. Y durante mis años en Asia dejé de sentirla, hasta el punto de que no percibí su enfermedad. Eso me atormentaba cuando llegué a Crossroads. Nuestra desconexión durante los meses más difíciles de su vida era un misterio para mí. Nunca había pensado que los gemelos idénticos, los de carne y hueso, son el modelo real de los gemelos digitales. Lo tuve presente durante 6 de los 7 años que pasé allí. ¿Me explico? Fue justo al año de trabajar y vivir allí cuando me di cuenta de que todos éramos gemelos idénticos de algo. La comunicación se interrumpió aquel día. El 23 de octubre de 2023. Más tarde, cuando la retomamos, supe que todos los miembros de la comunidad de Crossroads eran gemelos idénticos de alguien que había muerto. Que todos los trabajadores eran la mitad de un mismo óvulo, la mitad de un mismo material genético. Las casi 1000 personas que vivían y trabajaban allí habían sido elegidas por su perfil profesional y porque su hermano gemelo o su hermana gemela habían muerto. Has escuchado Gemelos Digitales, una ficción sonora escrita por Jorge Carrión, producida por Podium Podcast.